Vos sabés que uno de los primeros temas, uno de los primeros conceptos comunicacionales que me impactaron fue que lo constitutivo en la comunicación es el ruido y no la claridad. Lo más probable que ocurra cuando dos personas o más personas, todavía peor, que conversan, es que no se entiendan, no que se entiendan. Digamos, en ese sentido, la flecha de la entropía va hacia adelante. Lo más probable es que no haya entendimiento. Y sin embargo, las personas tenemos bastante pocas habilidades de comunicación y no tenemos muy consciente, no somos del todo conscientes lo complejo que es hacer que el otro entienda lo que estamos diciendo, por más trivial o por más básica que sea la conversación. ¿Cómo se cierra esa brecha en la habilidad comunicacional de las personas, o es incerrable? Yo sugiero siempre que se vive una cultura del chequeo. Ok. Porque si no chequeo comprensión en la otra parte, me vulnero por completo a la presencia permanente del malentendido, que es este ruido, parte de este ruido de que vos hablás. Y el chequeo, por lo menos, es un intento a minimizar esto. Pero cómo facilitar que personas lo incluyan en su estilo conversacional. Muy interesante el término cultura del chequeo. ¿Y cómo se facilita que las personas lo incluyan en su estilo de conversación? Y yo cuando coacheo lo uso y después llamo la atención a la diferencia que pasa cuando lo uso. Porque con frases como si yo te entiendo, lo que estás diciendo es, o si yo te sigo, lo más importante acá es, o lo que vamos a hacer, o lo que pasa a continuación. Y frente a esto, para mí pasan dos cuestiones. Uno, la persona quizás aprovecha para otro momento de escucha y reflexión. Y si no hay un entendimiento claro, salta en este momento. Hay un concepto a mí que me gusta mucho que tiene que ver con la misión, en realidad, que es que el lenguaje es performativo, ¿no? Que la palabra transforma la realidad o crea la realidad. Pero sin embargo pensaba que a veces la escucha también transforma la realidad, ¿no? Según con quién escuches algo, lo escuchas de una forma o lo escuchas de otra. ¿Hay alguna clave en la transformación de las personas que se dé a través de la escucha? Fíjate que quizás en ciertos ámbitos escuchar era visto como sinónimo con captar y entender significados. Como sí. Cuando desde tiempo inmemorial escucha tiene que ver con nutrir un vínculo de confianza. Y quizás últimamente hay autores que hablan de lenguaje como generativo y como si fuera algo nuevo que lograron descubrir. Es como alguien diciendo que descubrí un nuevo uso para oveja, ¿no? Que es lana, tipo de cosa. Desde lo más antiguo se ha entendido que el lenguaje es transformador. La palabra de mando en estructuras de autoridad ha existido miles y miles de años. Doy la palabra y la realidad cambia porque tengo la autoridad para asegurar que se cumpla con esto. Entonces, es la palabra vinculada a la autoridad. Efectivamente, las declaraciones que ponen en juego la autoridad, capacidad para generar el logro congruente con lo declarado. Este siempre ha existido.
quizás hay una conciencia más clara o profunda, más estudiada, que ayuda a entender cómo diseñar conversaciones con mayor conciencia. Se ha profesionalizado de alguna manera la forma de escuchar. Propaganda es una manera de ver esto, de cuál es la conversación que necesito que se instale en la mentalidad popular. También, entonces, como todo descubrimiento humano está en manos de personas que lo van a usar con una intención o con otra. Cuando nos conectamos con nuestra capacidad para diseñar conversaciones, la vida realmente como se puede llegar a transformar. Es un grado de conciencia como muy, muy interesante. Entonces, escucha tiene distintas dimensiones. Cuando escucho, entonces, pongo en marcha todo que hay en mí, físicamente, intuitivamente, cognitivamente, éticamente, espiritualmente. Todo esto reside como posibilidad dentro de mi escucha. Y entonces, escucha es realmente una forma de ser. Es muy interesante lo que decís, que es como esa magia que se genera cuando se genera conexión entre las personas, que es algo que es como difícil de poner en palabras a veces, y que requiere tiempo, ¿no? Generar conexión entre las personas suele requerir como grandes momentos, no te digo de intimidad, pero sí de cierta confianza. La conexión se construye a partir de la confianza, y esto en las organizaciones ocurre poco. Digamos, vamos a llamarlo así, este costado espiritual de la vida, o esta mirada más amplia que enseguida nos propones. En mi experiencia, por lo menos, la he visto poco en ámbitos organizacionales. Hay cierta compatibilidad entre el mundo corporativo y la espiritualidad, entendida como una búsqueda hacia algo trascendente, digamos, ¿no? Sin ponerle ninguna etiqueta en particular. Quizás una pregunta para tener en cuenta en relación a todo encuentro humano, que sea en empresa o en la calle, en la casa, es el para qué o los distintos para qués del encuentro. Y hay ciertas como fuerzas o logros o metas como declarados por el ámbito empresarial, corporativo, que recurrentemente no se prestan para la generación de vínculos de confianza, porque consciente o inconscientemente la mirada de las personas está en la meta a alcanzar, muchas veces mensurable en términos materiales o operativos, y lleva al descuido del vínculo, creo, o al olvido de que el vínculo es un emergente constante, de que si no se cuida o no se nutre, los resultados quizás a corto plazo pueden ser interesantes en términos de la operación o materiales o financieros, pero a mediano plazo se prestan para esta desconfianza que a la vez problematiza todo contexto humano. ¿La presión deshumaniza un poco a las personas en las organizaciones? Yo creo que, bueno, sí, o hace que momentáneamente, por lo menos, y en ciertos espacios, ponen su sensibilidad y positividad entre paréntesis. No la pierden necesariamente, sino no encuentran la manera de seguir incluyéndolo en los contextos donde viven, que son tan competitivos, con tanta exigencia, tanto apuro, y estar en este ámbito donde están casi como jugando toda su carrera en cada temporada, o teniendo esta presión. Y es tremendo para eso genera también personas muy disociadas, ¿no? Hay este peligro, porque quizás sin entrar en lenguaje demasiado
de carácter como psicopatológico, pero si podemos hablar de una especie de como depresión, llamarlo subclínica, leve depresión, pero que se instala como la música de fondo, que hace de que todo se vive de otra forma. El disfrute no se siente tanto, es como una desensibilización. Y en términos de disociación, sí, como una especie de desconexión también de la capacidad para el disfrute. Entonces, aunque personas tengan todos los premios que se asocia con el éxito empresarial, parece ser la única persona que no disfruta el asado del domingo, porque parece que hay una ausencia en sus ojos que hace que está observando el momento de una cierta distancia. Y es muy triste. Dentro de los estilos de liderazgo que hay, ¿no? Hay diferentes estilos. ¿Las personas tienen un estilo particular y que deben potenciar? ¿O hay múltiples estilos que puede desarrollar cada persona? Yo creo que cada líder es emergente, ¿no? de tantos momentos y tantos contextos. Y bueno, el líder supuestamente es alguien que tiene seguidores, o por lo menos alguien que estructuralmente los tiene, ¿no? Que supuestamente lo siguen o tienen que responder a él o a ella. Yo creo que el estilo de liderazgo que más me convence es una mezcla entre lo situacional y de servicio. Porque este líder sabrá discernir las diferencias que hay entre las personas que reporten a él o a ella y que lo siguen. Y si tiene una actitud de servicio, lo va a cuidar de estas cuestiones de las sombras del poder o ciertas cuestiones del ego en sí. Me va a ayudar a que no falte el respeto a personas. ¿Entendés la actitud de servicio? Es como el atributo principal. ¿Hay un atributo principal que tienen que desarrollar los líderes? En relación a lo que es servicio. Ajá. No, si el servicio o la vocación de servicio 360, por decirlo así, ¿no? En su conexión con su entorno, ¿es un atributo central en el liderazgo? Según, si lo ves para mí integralmente, ¿no? Y no solamente tener servicio como una palabra de atender a una persona. Okay. Entonces el líder como cuida el vínculo humano y se suma a la calidad de vida de la empresa, sino tener la palabra servicio en sus distintos significados. La empresa también brinde un servicio técnico, un servicio operativo. Y entender la palabra en sus distintos significados y vivir un compromiso, ¿no? Que equilibra estos significados, creo que por ahí está la empresa que no genera excelencia. Cuando aparecen conflictos en los equipos de trabajo, conflictos pronunciados entre personas en equipos de trabajo, ¿cuál es tu recomendación inicial? ¿Acordar y seguir adelante? ¿Dirimirlos abiertamente? Tengo como la teoría de que los conflictos rara vez se solucionan, sino que hay que llegar como a acuerdos parciales para continuar avanzando. Pero, ¿qué recomendás ante un conflicto manifiesto o oculto? El gran para qué del equipo en un principio es, en el día a día nos tiene que guiar. Cuando nos sumamos a la conversación que está transcurriendo en el equipo, ¿para qué se armó este equipo? Y para mí es la primera conversación. Si son equipo o no son equipo, o cómo se evalúan, o qué va transcurriendo o no va transcurriendo, ¿para qué se formó este equipo en un principio? Entonces la primera conversación tiene que ver con reencontrar la brújula, si querés. Claro, ¿no? Que haya como un redescubrimiento del propio equipo sobre sí mismo. Entonces, ya que el equipo necesita como meta en común, que la primera conversación sea como proclive a un reseteo. Y después a ver qué pasa con cada uno ¿no? dentro de esta conversación.
Y en mi experiencia, da la posibilidad de que se hable lo urgente y lo importante, y se puede separar los tantos, que hay cuestiones importantes de fondo que habrán de ser hablados, pero en qué orden van a empezar a taclear, ¿no?, los desafíos, conscientes de este norte que se pierde en la discusión, porque se ha fragmentado, se ha personalizado en sí. De alguna manera hay un desvío que ya es agudo y en algunos casos hasta crónico. Entonces, ¿cómo será el reseteo? De alguna forma llevas humanidad a los equipos de trabajo. Y es una invitación a conectarnos con la riqueza que siempre está, que por un motivo u otro, personas, yo me incluyo, filtramos. Y nos puede pasar en cualquier contexto. Cuando dejamos de captar como la belleza que hay en el entorno, en la gente a quienes queremos, pero de alguna manera es nuestro grado o capacidad para estar consciente y en aprecio de esto empieza a disminuir o a sufrir o a ser como distraída. Ahí es donde la calidad de vida cae y todo se cae, ¿no? Es como estos contextos donde la gente sabe lo que tienen que hacer, sabe cómo tiene que ser hecho y saben cómo cuidarse entre sí, haciéndolo y condimentar todo esto con una especie de saludable como sentido de humor en la convivencia. Estos lugares, y si son lugares de trabajo, nadie va a querer ir. ¿Qué aporte puede dar el coaching para la gestión de riesgos? ¿Cuál crees que es el aporte principal de las herramientas conversacionales para los niveles de supervisión? Para los niveles de supervisión, sobre todo. Creo que coaching trabaja para que personas aclaren sus compromisos con las metas que tienen que declarar ellos para que coaching pueda transcurrir, para después explorar cómo vivir este compromiso en el día a día. Y entonces coaching es un espacio que facilita que personas como se despierten, ¿no? Empiezan a mirar, empiezan a hacerse cargo. Y el coach de alguna manera ayuda siendo un espejo de seguimiento de estos compromisos. Entonces el coach no resuelve, acompaña al supervisor, por ejemplo, en el camino de excelencia que incluye seguridad. Y para mí, uno de los elementos más poderosos para mí del coaching es que sea otra vez integral. Claro, está pensando en eso, más allá de ayudarlo en un área específica o abordado a la gestión de riesgos, también tiene que tener un abordaje más integral, ¿no? Sí, pero cuando el coaching desde este modelo integral tiene como 3 metas que son profundamente interconectadas, y son el bienestar personal, la eficiencia y eficacia operacional y vínculos de respeto y de confianza. Este es el resultado, ¿no?, de excelencia. Y este es a la vez disciplina operacional de altísimo nivel, ¿no?, entendido como confluencia de estos logros, digamos. Si logramos eficiencia y eficacia, pero pagando el precio de bienestar o de confianza y de respeto, ya se ha instalado una cultura que tarde o temprano va a llevar a la erosión de lo operacional también. Se habla mucho de la normalización del desvío. ¿Y cómo sería ver esto integralmente?
Porque el atajo que personas toman en términos de lo operacional es un tema. Pero, ¿qué pasa cuando se normaliza la desconfianza? Cuando se normaliza la falta de respeto, que son desvíos de otro tipo de norma, ¿no? De una especie de acuerdo de convivir, ¿no? Respetuosamente en una manera nutritiva de confianza. Más aún, tenés un equipo trabajando. El nivel de confianza necesario para que trabajen bien, ya que una y otra vez no se ven todo el tiempo, pero necesitan confiar.